Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase de historia para los grupos 201, 202. Vamos a continuar con el tema que nos ha estado y que hemos estado desarrollando, que es la etapa del virreinato. Hemos visto cuáles fueron la forma de organizarse políticamente, ya vimos la organización social y estamos con lo que es la organización económica en la colonia. Bien, chicos, cualquier pregunta o aclaración o cualquier situación les pido que lo plasmen en Classroom, hagan sus preguntas y yo se las contesto. Bienvenidos, chicos, empezamos. El tema de hoy son actividades económicas coloniales. Estas actividades son las que van a dar identidad a la etapa colonial y son las que van a desarrollar a través del tiempo. Empezamos, chicos. Las principales actividades económicas del virreinato fueron la minería, la agricultura, en la cual se sembraba el maíz, el cacao y otros productos originarios de la antigua Mesoamérica. Se trató de que se conservaran esos productos porque recuerden que también los mandábamos hacia Europa y hacia lo que era el continente asiático. Se introdujeron los nuevos cultivos como por ejemplo la caña, el arroz y algunos otros productos. Seguimos con esto. La ganadería, recuerden que aquí nosotros no teníamos animales de carga ni de establo. Nosotros contábamos con aves de corral, mientras que con los españoles llegan lo que es el ganado vacuno, el porcino, ¿qué es esto? Las vacas, las cabras, los chivos, todos estos animales que se criaban dentro de las granjas. Y por último, el comercio. Nosotros recuerden que no teníamos un comercio como tal en el que interviniera un metal o una moneda, sino que era un trueque. Sin embargo, había ciertas limitantes. Únicamente las posesiones españolas y los españoles como tal podían hacer acto de mercantilismo, que es esto de hacer el comercio entre mercancías y monedas. Otro elemento importante en el desarrollo de la Nueva España fue el papel jugado por la Iglesia Católica. Ojo, chicos, aquí vamos a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la Iglesia Católica con el comercio? Fue mucho. Recuerden que antes todo se regía por medio de la religión. Había gente que daba donaciones a la iglesia, ya fuera en tierra, en especie, que era esto, en animales, en diezmo. Entonces, mal o bien, la iglesia tenía que desarrollar una especie de comercio. Pero además de hecho ella se volvió rica gracias a que monopolizó y adquirió grandes propiedades en las cuales desarrollaban actividades económicas de las cuales se beneficiaba la propia iglesia y las distintas órdenes de religiosos que venían aquí a América a tratar de evangelizar a los naturales y tratar de llevar una vida religiosa con los españoles que vivían en estas nuevas tierras. Sin embargo, también monopolizaron la educación, los servicios de salud y otras áreas de la administración pública. Ojo, ellos eran los que llevaban quienes nacían, quienes morían dentro del territorio que comprendía su zona de influencia. Recordemos que dentro del área de minería, nosotros en la etapa precolombina, que es esto antes de que llegara Colón, los pueblos originarios ya conocían y explotaban algunos yacimientos de plata y oro. Aunque este último metal en nuestro país era el menos abundante, recordemos que la plata sí fue una gran mina y una gran inversión que hicieron los españoles. En un primer momento, los conquistadores simplemente se apropiaron de los metales atesorados por las sociedades indígenas. ¿Qué es esto? Lo que ya ellos habían sacado y habían depurado fue lo que los españoles tuvieron a bien agarrar. Sin embargo, poco a poco fueron sacando la información, logrando que estos naturales les dijeran de dónde salían estos metales y ellos se fueron tras esas minas, esas vetas de plata que fueron después las que hicieron famoso a nuestro continente. Ojo, recuerden que los tarascos también tenían ya un trabajo en el metal que era el cobre. Recordamos alguna vez Santa Clara del Cobre en Michoacán, que es donde alguna vez vimos que este metal lo trabajaban. Continuamos, chicos. Como ya lo hemos visto, las actividades principales de la Nueva España fue la minería. Esta tuvo ciertas consecuencias en la sociedad novohispana. Promovió, 1,
la formación de importantes centros mineros que posteriormente se convirtieron en ciudades o villas. Recuerden que si teníamos una mina, alrededor de ella se montaba un real de minas, y en el real de minas, el encargado de esto, el alcalde mayor, tenía que dotar de comida, útiles, herramientas, todo aquello que necesitara para trabajar los mineros y para sobrevivir. No solo eso, poco a poco se fue poblando para tener a la población cercana y que trabajaran en las minas, pero además de eso necesitaban muchas más cosas. Se hicieron las haciendas, se realizaron mucho comercio entre los mineros y los comerciantes de ese entonces y era una ciudad en pequeño. Poco a poco adquieren más importancia, empiezan a edificar templos, iglesias, conventos, empiezan a edificar áreas administrativas y empiezan poco a poco a ir extendiéndose, de ahí que se convirtieran en villas o en ciudades. 2. El establecimiento de las haciendas de beneficio para subsanar las necesidades de los trabajadores de las minas. Efectivamente, yo les comentaba, los mineros necesitaban comida, necesitaban lo que era la carne, la harina, la verdura, la fruta. Entonces estas haciendas de beneficio servían para realizar todas estas actividades primarias y que se les dotara a los mineros de los satisfactores necesarios para que ellos no tuvieran que trasladarse a otro lado y continuaran la producción de una mina en particular o de las minas que estaban trabajando. 3. El enriquecimiento de un grupo social que controló los cargos en los gobiernos locales e impulsó el desarrollo de las artes y la educación. Ojo, ya hemos visto que aquellos que se encontraban encargados de estas minas obtenían beneficios. Si bien es cierto, le pagaban a la corona real un porcentaje, también se quedaban con bastante. ¿Y qué hacían? ¿Qué era lo primero que hacían? Pues primero que nada, adornar sus casas, organizarlas del modo europeo y la moda europea. Por tanto, ellos compraban mercancías del lado de Asia, del lado de Europa, traían la seda, la porcelana, la pólvora y aquí hacían donaciones a las iglesias para establecer iglesias, conventos, misiones en las que ellos ornamentaban. ¿Qué es esto? Organizaban el dinero para que esa iglesia tuviera ciertos ornamentos, ciertos adornos acordes a la moda que en ese entonces estaba europea y que se trasladaba aquí. Y entre más adornada o entre más cercana a la moda europea, pues se decía que había mayor riqueza para estas familias y estas familias quedaban en un nivel económico muy bueno. También durante esta época, las formas de apropiación de la tierra fueron determinantes para desarrollar las actividades económicas. Recordemos, los primeros conquistadores que vienen se reparten las tierras por merced de repartimiento, tributo, entre ellos que fueron los que conquistaron aquí lo que era México Tenochtitlan. Pero el constante crecimiento de la población española requirió que se le dotara de tierra para edificar y para trabajar. ¿Y de dónde las iban a conseguir? Bueno, pues primero fue mediante las mercedes o donaciones hechas por la corona, por el rey, que no afectaban las tierras comunales de los indios. Eso en primera instancia. Las primeras había tanta tierra y eran tan pocos españoles que la vastedad del continente les daba para hacer esto. Pero ojo, poco tiempo después se van apropiando de ellas. ¿Cómo? Pues utilizan diferentes medios, entre ellos la violencia. Tú no querías dejar la tierra, te hacían pasar por alguien que estaba en completo desacuerdo con las órdenes de la corona y se te quitaban tus tierras. La otra era la compraventa o la ocupación de las tierras que habían sido abandonadas. Si por alguna situación, recuerden que muchos indígenas o muchos pueblos indios deciden alejarse para quitarse el yugo de los encomenderos, para evitar que los estuvieran matando de trabajo forzoso. Entonces deciden abandonar sus pueblos, sus tierras, y estas tierras eran aprovechadas por los españoles. Pasa esto una situación que se transforma la propiedad comunal, que es esto, la propiedad de todo el pueblo, esas tierras que eran de todo el pueblo, ahora pasan a manos de un propietario privado, principalmente los españoles. Poco a poco fueron desplazando a los naturales de esta tierra, los indígenas, y ellos fueron adueñándose de estas. Existieron 4 hechos importantes para el desarrollo económico de Nueva España y me gustaría que ustedes prestaran más atención a esta parte.
Uno, la adaptación de cultivos europeos. Aquí nosotros ya habíamos visto lo que era la milpa. Recuerden que se sembraba el maíz, el frijol, el chile, la calabaza. Estos productos eran nativos de aquí y es lo que sembrábamos y es lo que se producía. Sin embargo, al venir los europeos, se empieza a cosechar y a sembrar, a sembrar y a cosechar el arroz, otros productos como la caña. Ya habíamos hecho énfasis en eso porque se volvieron luego monocultivos, que le permitió a España importar y exportar estos productos. 2. El desarrollo y la expansión de la ganadería. Hubo aquí muchos problemas en la etapa colonial porque al traer a las vacas aquí, ellas venían a pastar y ellas no sabían de límites territoriales ni tampoco de dueños de tierra. Entonces, en muchas ocasiones estos animales entraban a comerse los cultivos de los pueblos indígenas. Y digamos que entraban eran accidentes, pero la mayoría de las veces era para que los animales se alimentaran y no tuvieran mayor problema los españoles en ese respecto. Y recordemos que no solo eran las vacas, eran los chivos, eran las cabras, eran los puercos. Ojo, entonces se empieza a hacer el desarrollo de esta ganadería. Si bien es cierto que ellos necesitan más espacio, se les van quitando a las propiedades de agricultura y se van destinando más a la ganadería. 3. La implementación de los obrajes y las manufacturas. Ojo chicos, aquí vamos a tener otro problema o otro desarrollo económico, quizás problema para en ese momento la etapa en que vivían los indios de nuestro país, pero fue para bien para el mestizaje y el desarrollo económico que se dio en nuestro continente. ¿Por qué? Porque se introdujeron otro tipo de actividades económicas que permitió que nuestro continente tuviera un desarrollo que a la fecha contamos con esos beneficios. Y el último, la aparición de la hacienda como una unidad productiva. Recordemos que antes el pueblo completo producía para todos sus integrantes. Todos trabajaban, todos realizaban un teque, un mano de obra, un trabajo de mano vuelta y todos se beneficiaban de ello. Aquí aparece la hacienda en la cual hay un propietario particular que permite el trabajo de los demás, de los peones, y él es el único que se beneficia. Sin embargo, de esta hacienda a nivel general sí se puede obtener beneficios para la economía española. Ok chicos, vamos a hacer una actividad. Con ello concluimos el tema de hoy y van a realizar lo siguiente. Vamos a hacer un resumen correspondiente al tema de las actividades económicas coloniales que se trataron en el video. Recuerden que realmente utilizamos dos, minería y ganadería. Sin embargo, les solicito que lo verifiquen, que revisen el video y me hagan un resumen. 2. Complementa el cuadro que se presenta a continuación. Te estoy presentando nada más dos actividades que quiero que hagas en 3 espacios. 1, decirme cuáles son los principales productos derivados de esta actividad en la actualidad, que es la agricultura, ganadería y minería. Y el segundo, ¿cuál es la importancia de esta actividad en la economía actual? Entonces, chicos, sí les pido por favor que lo hagan en su cuaderno, a mano, y tomen la foto lo más nítida posible y por favor envíenla de forma vertical. Chicos, nos vemos la siguiente clase. De verdad, muchas gracias. Se les extraña mucho. Los felicito por su esfuerzo. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente clase. ¿Cuál vacuno, bovino? ¿Y qué